mío, Cristo de gloria que lleva la salvación, Dios amado, el que te acerca a ti, Dios mío amado, el que nos aparta, Dios mío eterno, de todo lo malo, Dios mío. Ayúdanos, Cristo de gloria, Padre eterno, usa nuestra boca, Dios mío, que seas tú, Dios amado, no yo, Dios de gloria, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, Padre, enseñándolo cada día, Dios mío, enseñando a la iglesia, Dios mío, enseñando, Dios amado, aquella vida, Dios mío amado, Santo de gloria, Padre, Cristo de los cielos, que necesitan, Dios mío amado, que tú cada día, Dios mío, les muestres, Dios amado, tu palabra, Dios mío amado, Cristo de gloria, aquellos que no entendemos, Dios amado, Padre de los cielos, para ti no hay nada imposible, Dios amado, y con tu Espíritu Santo, Dios mío, nos haces entender, Dios amado de gloria, Padre, Cristo de los cielos, usa mis labios, Dios mío, Cristo de gloria, Padre, toma el control de este lugar, Dios mío, pone ángeles alrededor de tu pueblo, Dios mío amado, cúbrelos con tu sangre, Dios mío amado, cubre cada uno de tus hijos, Dios mío amado, a cada uno, Dios mío, pone, Dios amado, ese vallado en su vida, Dios mío, que seas tú, Dios mío, en medio de tu pueblo, Dios mío, que sea tu palabra, Dios mío, edificando, Dios mío, que sea tu mismo Espíritu, Dios mío, hablando, Dios amado, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Jesús de gloria, sea tu nombre bendito, Cristo de los cielos, amén y amén. Bendito Cristo, en esta noche pues me ha tocado exponer el consejo de la palabra y como tema yo le puse dos tipos de cristianos. Bendito Cristo, dos tipos de cristianos. Mi persona, amado hermano, no es alguien que quizás he predicado con anticipación o antes. Los que me conocen, las únicas veces que me han visto en este lugar es las que yo he expuesto el consejo de la palabra. Pero yo meditaba en la palabra en una ocasión y quiero hacer en el transcurso de esto, de la palabra de esta noche, tal vez cuente algunas cosas mías como testimonio. La he sentido contar porque tal vez como mi persona, tal vez hay muchas personas también de que quizás no sienten lo de Dios o entienden lo de Dios, pero a lo mejor no se han decidido porque no saben si es Dios o es emoción o es algo que ellos creen de sí mismos. Quiero contar esto. En una ocasión yo tuve un sueño con mi persona y yo se lo comenté a alguien para que me ayudara a entender y se lo quiero comentar. Yo tengo un sueño de que yo iba hacia un lugar como todos somos hispanos, prácticamente conocemos que es una milpa, y yo iba con mi hermano caminando. Cuando yo voy caminando yo veo a mi papá que iba adelante. En aquel camino alcanzamos a mi papá y nosotros con mi hermano le pasamos, y lo que yo veía que mi papá llevaba era un saco de abono, digamos, un quintal, a abonar una milpa, y nosotros pasamos con mi hermano rápido, le pasamos, y de cierta distancia en el sueño yo digo, le voy a ayudar a mi papá, y cuando yo digo eso yo me regreso y le digo a mi papá, le ayudo, y me dice sí, y de su hombro pasa aquella carga que él llevaba para mi hombro. Cuando yo recibo aquella carga en el sueño, yo caigo de rodillas. Y yo me sentí impotente y indigno porque yo decía, ¿por qué mi papá ya tiene varios años, bien puede cargar esto y yo no? Y me sentía de esa manera, y yo así, arrodillado por levantarme y no podía. Y trataba y no podía en el sueño. Y me sentía indigno. Cuando yo le comento a alguien para que me ayudara a discernir qué tipificaba, y me aconsejaba acerca de eso. Y quiero comentar que algo que ha estado pasando, y esto lo digo porque tal vez Dios en alguna ocasión lo ha tocado a usted y a veces nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. Desde el tiempo de la pandemia para acá, unos días antes, yo empecé a ver sueños y soñar sueños, y era una loquera, digo yo, de mí, viendo sueños. Y todo eso, habían sueños conmigo y sueños con otras personas. Y en los sueños que yo miraba conmigo eran de una forma que me miraba en muchas preocupaciones y aflicciones. Y todo eso me llevó a reflexionar qué era lo que yo estaba viendo, por qué yo estaba viendo eso y a qué se refería. Y empecé a indagar acerca y a pedirle a Dios. La persona que yo le comentaba me aconsejaba, ore por eso. Usted no sabe, si sueña con algo, alguien cuénteselo.
usted no sabe lo que está pasando, pídale a Dios discernimiento. Y en todo eso, desde antes de unos días antes de la pandemia, yo recuerdo, y era una soñadera, hasta que una vez me dice un hermano, usted ya me tiene cansado tanto sueño, porque yo le comentaba. Y eso me llevó a mí a guardar un silencio, y dije yo, la verdad, no estoy aprendiendo. Yo tengo que entender yo mismo qué es lo que estoy viendo, o qué es lo que está pasando. Entonces, esto lo digo como, por decirlo, un testimonio, porque a veces nosotros no entendemos lo que Dios nos está dando a entender, y muchas veces no discernimos porque nos falta conocimiento, discernimiento del Espíritu. Y no discernimos qué es lo que está pasando. A veces Dios nos habla por sueño, por revelación. El salmista David decía, bendeciré a Jehová, dice, que quien me aconseja, dice, y por las noches enseña mi conciencia. O sea que el cristiano prácticamente Dios siempre le está enseñando, bien esté dormido, esté despierto, le habla de todas maneras. Y meditando en la palabra, en Pablo, amado hermano, yo le ponía como tema a dos tipos de cristianos, y quiero leer el versículo 9, porque yo por la ley estoy muerto para la ley, decía Pablo, a fin de vivir para Dios. Y el 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Los que predican la palabra, amado hermano, si entienden, yo estoy tomando dos versículos, uno que se refiere a la ley y otro en cuanto a la carne. Y cualquiera que entiende y cualquiera que predica con un mensaje de homilética va a decir, no, aquí estás tomando dos temas, no lo puedes sacar, porque el que predica homiléticamente siempre lleva su secuencia en cuanto a la homilética, y cuando Dios le habla y le dice de que hay una palabra para alguna vida, siente que se está saliendo de la homilética, entonces deja de hacer lo que Dios le pide que haga por seguir una enseñanza de hombre. Entonces el apóstol Pablo, amado hermano, no era que no tenía conocimiento de la ley, sino que él tenía el conocimiento de la ley, él tenía el conocimiento, era maestro prácticamente de la ley, pero dice que cuando Cristo lo llama, todo esto, él dice en una ocasión al apóstol Pablo, yo, dice, siendo judío de nacimiento, dice, en cuanto a la ley fariseo y ciudadano romano, dice, él está refiriéndose de que él tiene de qué jactarse, pero no lo hace. En aquel tiempo ser ciudadano romano era una gran cosa, amado hermano. Y el apóstol Pablo, él tenía conocimiento de la ley, pero ¿qué es lo que está pasando cuando antes de que Cristo lo llama es Saulo? Y qué es lo que, con esto yo lo que le quiero dar a entender, amado hermano, que hay dos tipos de cristianos, uno que predica y que habla de la palabra en conocimiento, pero sin discernimiento. Y la palabra, amado hermano, tiene que llevar discernimiento y conocimiento a la vez para que el Espíritu Santo sea el que va a tocar aquella vida, sea el que administra la vida. Cuando un predicador, amado hermano, predica con conocimiento, muchas veces se basa en lo que ve, en lo que oye. Y es fácil predicar con conocimiento bíblico, porque yo puedo tomar una cita bíblica y decir, usted, dice la Biblia, usted que no se congrega, dice la Biblia, que no se deje de congregar, como muchos los tienen por costumbre, y nosotros no sabemos por qué aquella vida solo viene un día a la iglesia. Entonces es fácil predicar con el conocimiento, porque yo en base de la Biblia yo lo puedo exhortar al revés y derecho, y yo tengo razón, pero es un conocimiento bíblico. Gloria a Cristo, pero el discernimiento, amado hermano, te exhorta y te lleva a entender qué es lo que está pasando. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 11, el capítulo 1, versículo 11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo, Dios lo llama, Jesucristo lo llama, ya no es Saulo, sino que es Pablo, ya el nombre le cambia. Aleluya. Gloria a Cristo. Y entonces Pablo, el apóstol Pablo, les dice a los corintios, cuando yo fui a ustedes no fui con conocimiento o sabiendo algo de ustedes, sino con conocimiento y discernimiento del Espíritu Santo. Aleluya. De Dios, le quiere decir él. Aleluya. Entonces hay dos tipos de cristianos, amado hermano, y en la actualidad está creciendo mucho, porque muchos se interesan, por ejemplo, y no es malo, pero
se interesan en tener institutos, se interesan en tener un doctorado en teología o en lo que sea, y eso es conocimiento de la palabra y les ayuda mucho. Pero el Espíritu Santo no les está mostrando qué es lo que está pasando en la iglesia, porque si les estuviera mostrando, no tuvieran en la iglesia los problemas que tienen, no se les colara el enemigo, estuvieran, gloria a Cristo, bien santificados, no pasaran las grandes cosas que muchas veces se ven en los altares, los pastores corrompidos. Si de verdad tuvieran el conocimiento y el discernimiento, gloria a Cristo, la persona que tiene discernimiento dice, aquí está pasando algo. Y no va a tomar la Biblia para decir esto está pasando, se pone a orar y dice a Dios que le muestre qué es lo que está pasando en aquella vida, y Dios se lo muestra qué es lo que está pasando. Entonces ahora en día, amado hermano, lo que está pasando es que hay mucho conocimiento pero poco discernimiento. Y las dos cosas tienen que ir acompañadas, el conocimiento y el discernimiento. Porque el apóstol Pablo, no era que no conocía la ley, pero en cuanto a la ley, él dice en el capítulo 2, versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar lo que él hacía, por supuesto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la incircuncisión. Pablo les está enseñando a los Gálatas, habían cristianos judaizantes y cristianos gentiles, pero Pedro estaba enseñando a judaizarse. Y viene Pablo y le empieza a decir, nosotros somos salvos, tenemos a Cristo por la fe en Cristo y el Cristo crucificado. Y ahí es donde dice Pablo, y ya no vivo yo, dice, más Cristo vive en mí. Amén. Y las cosas que antes, dice, las vivía en la carne, ahora las vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Gloria a Dios. Entonces, aparentemente nosotros podemos pensar que Pablo era una persona, como ahora podemos decir, alguien que no tenía conocimiento. Pablo tenía conocimiento porque él dice, instruido a los pies de Gamaliel, dice. Y en aquel tiempo, amado hermano, Gamaliel era un erudito o un maestro. Y anteriormente había dos escuelas filosóficas o dos escuelas. En cuanto a esto le llaman la casa de Shammai y la casa de Giliel. Y Giliel eran dos tipos de enseñanzas que enseñaban la ley. Aleluya. Entonces lo que pasaba era que en un tiempo el pueblo de Israel siguió la enseñanza de Shammai, pero muriendo Shammai se reúnen y toman la enseñanza de Giliel. Y son dos tanques de pensamientos o dos formas de interpretar la ley. Y estos, amados hermanos, siguieron enseñando y enseñando, y de allí viene este Gamaliel, de esa escuela filosófica, podemos decir. Filosofía es dos argumentos contrarios a una sola cosa. Por ejemplo, alguien puede enseñar por la palabra que después del arrebatamiento de la iglesia va a haber una oportunidad para los que se queden del arrebatamiento de la iglesia. Pero yo puedo enseñar de que no va a haber una oportunidad como muchos lo predican. Entonces, de la misma Biblia tomamos bases bíblicas, pero me contradigo con aquel. Eso es un tipo de filosofía, eso es hacer filosofía. Aleluya. Y entonces el apóstol Pablo entiende esto. Y el apóstol Pablo viene de esta escuela y él dice, él no es que no tenía conocimiento, él sabía la ley, sabía de Dios, él tenía temor de Dios, él quería cumplir, porque él dice, en cuanto a la ley, dice yo dice, era como celoso de las tradiciones, dice. Él era celoso de las tradiciones. En aquel tiempo prácticamente se miraban a los cristianos como como personas que no estaban siguiendo la verdad de Cristo. Gloria a Dios. Y entonces él tiene todo el conocimiento, pero todo esto ya no le sirve a él cuando va y amonesta a los Gálatas, a los Corintios, y vemos en los Corintios cómo les enseña. Y cuando Pedro está enseñando las dos cosas, él dice, yo lo encaré, dice, porque ahora ya no es por la ley. Porque si por la ley fuera, dice, en vano murió Cristo.
Gloria a Dios. Entonces hay dos tipos de cristianos, amado hermano. Incluso hasta hoy en día están enseñando que el pueblo de Cristo tiene que judaizarse. Hasta hoy en día mucha gente está un poco falta, entiendo, por esta razón, porque enseñan que hay que judaizarse, porque si no, pues no vas a alcanzar el perdón, o que tenés que volver a Israel, que tenés que buscar tus descendencias judías y hacerte judío. Dos tipos de cristianos, amado hermano. Yo quiero llevarlos al libro a los Corintios, Gloria a Dios. Aleluya. que veamos cómo les habla en el primer libro de Corintios, el capítulo 2. Amén, capítulo 2 de Corintios, primer libro. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. El 5 sigue: para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Dice el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces quiere decir que Pablo, él tenía el conocimiento porque él era judío. Amén. Aleluya. De nacimiento judío. Pero cuando va, el conocimiento no lo toma, sino el discernimiento, la sabiduría que Dios le ha dado. Entonces, muchas veces, amado hermano, nosotros, por eso es que muchas veces nosotros vamos a escuchar predicadores a veces que toman la palabra, pero hay un proverbio que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, que hablan bonito, pero nunca hacen nada, dice un proverbio. Aleluya. Entonces quiere decir que yo por la palabra, yo puedo tomar la palabra y puedo exhortar al pueblo y sacar el pueblo herido por la palabra. Es lo mismo, amado hermano, de que una hembra se ponga una faldita bien pegada a que un varoncito se ponga un pantaloncito bien pegado. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Que yo por la Biblia yo puedo exhortar al pueblo, pero si usted medita un poquito, en vez de edificar el pueblo, lo voy a sacar herido, lastimado. De las congregaciones muchas veces sale gente enojada. ¿Por qué? Porque no hay una esencia del Espíritu Santo, un discernimiento de la palabra. Como testimonio, muchos estuvieron un domingo. Yo prediqué un jueves, recuerdo. Y yo venía con un montón de situaciones que a mí, como digo, es algo, una experiencia mía. Pero un día yo le decía a Dios, y también le he dicho al pastor, yo no soy predicador. Un día meditando yo le decía a Dios, yo no soy predicador. Y no sé si usted ha experimentado, pero siente en su corazón como que Dios le habla y le da las palabras como que le responde Dios. Entonces yo en eso que le decía a Dios de esa manera, porque yo me he negado a predicar, a poner palabras, de esa manera que yo le decía a Dios, yo me veo en un lugar así que había mucha gente y todos con mascarilla. Y cuando yo los veía, en las mascarillas andaban logos de equipos de fútbol, sonrisas y imágenes así. Y entonces al mismo tiempo yo me veía con una mascarilla sencilla, pero yo me veía que yo le había puesto así, como una sonrisa, y le había puesto sonríe, Cristo te ama.
yo le había puesto la mascarilla en lo que yo miraba, y aquello me redarguía a mí y lo que yo estaba viendo, y me decía, algo me decía, ahora decime si no puedes predicar, lo que tú ves ahí trae un mensaje, lo que tú tenés también trae un mensaje. Y yo le he dicho, yo me he negado. Entonces yo le decía a Dios, yo no puedo, y era una regañada que yo sentía que Dios me daba. Entonces un día, en ese lapso de esa semana, no sé, estuvieron un domingo acá, yo andaba con eso, porque vi algo aquí también, pero se nos va a ir bastante tiempo para comentarlo. Pero yo andaba con eso, y el día que el pastor predica barros en manos del alfarero, aquella palabra prácticamente yo la estaba sintiendo un golpe para mí, porque yo le decía a Dios, yo no quiero. Ustedes todos los que me conocen saben que yo no soy, nunca he predicado, lo que me han visto aquí es lo que he hecho. Entonces cuando el pastor predica y termina, yo tengo la costumbre a veces de quedarme meditando así, orando. Lo hago porque tal vez muchos dicen, quizás no está orando. Aprendí esto de que cuando tienes una petición personal y tú la expresas con tus labios, el enemigo escucha lo que tú dices y en base de eso te va a atacar por eso. Pero cuando tú oras alguna petición personal, algo que tú no entiendes o quieres entender y lo meditas en tu mente y lo estás orando porque lo estás pensando, el enemigo no puede entrar a ese pensamiento ni a tu corazón. Entonces tú llevas una ventaja a tu favor. Eso yo lo aprendí de mí, ¿no? Yo lo aprendí, alguien me lo enseñó. Y yo decía, sí, porque el enemigo no escudriña tu mente ni tu corazón. Entonces yo le dije a Dios ese día de esa manera. Y esto es como testimonio, porque tal vez, y he sentido contarlo porque tal vez alguien Dios esté tocando y le esté diciendo qué va a hacer en el ministerio, a qué lo está llamando y le está impulsando a hacerlo, pero tal vez como mi persona se ha negado. Entonces yo le digo a Dios, ahí así, si de verdad tú quieres que predique, que el pastor me venga a poner las manos. Fácil, ¿no? Y ustedes vieron ese domingo. Y ya todo estaba terminando y todo estaba terminando. Y de repente el pastor llega a ponerle las manos. Y todos saben lo que el pastor dice. Tu siervo te dice, heme aquí, el pastor. Dijo una vez y yo allí no decía nada. Yo estaba tranquilo. Y dice otra vez el pastor y otra vez. Y yo ya no pude soportar. Porque yo quería decirle a Dios, me arrepiento de lo que dije. Yo quería decirle a Dios, yo quería decirle, pues no quiero predicar. Entonces yo lo que entendí y que el pastor decía, lo que te quiere decir es heme aquí. Y me sentí comprometido desde ese entonces. Aleluya. Entonces yo pensaba que Dios no me estaba escuchando porque yo lo estaba solo meditando. Yo vi algo imposible, como que si Dios no podía mover al pastor hasta ahí. Y cuando yo reviso lo que hace el pastor, él hace y esto, toma aceite. Y es cuando va a orar por mí. Es fácil, amado hermano, que alguien te ponga las manos cuando tú estás orando o cuando tal vez estás llorando, pero yo no estaba ni tan siquiera abría los labios. Por eso es que el evangelio, amado hermano, no solo es conocimiento, sino que también Dios ponga discernimiento en lo que está pasando. Aleluya. Tal vez el pastor hubiera podido decir, es una emoción que yo vaya, o tal vez yo pienso que Dios y quizás él no quería, quizás digo yo no he platicado ese tema, nunca lo había hablado. Y él tal vez se pudo resistir también, pero mi condición era como que estaba retando a Dios, porque yo le dije de esa manera, pero decía yo, no va a venir. Y me llevé esa sorpresa ahí. Y entonces después yo me quería negar. Quería negarme y ya no podía. Y no podía. Entonces por eso, amado hermano, el conocimiento, todo cristiano debe de tenerlo. Tiene que leer la Biblia, tiene que entenderlo. Aleluya. Pero ya tiene que pedir el discernimiento a Dios, porque es Dios el único que da el discernimiento. Amén, aleluya. Entonces pasa, amado hermano, que si el cristiano no tiene conocimiento, fácilmente es arrastrado por cualquier doctrina de hombre. Amén. Hoy en día, amado hermano, se predica dogmas y conceptos de hombres en base de la Biblia.
sacando los textos fuera de contexto, amado hermano. Amén. Y lo más tremendo, que no es alguien novato, sino una persona que es predicador viejo, que tiene años de estar en el evangelio. Son pastores, amado hermano, que están predicando conceptos. Pablo decía estratagemas o decía filosofías huecas. Él entendía que era filosofía, estratagema, amado hermanos. Eso es algo que yo predique con astucia, con intención de lograr algo del pueblo. Por ejemplo, yo puedo traer una palabra de que a usted lo motive, como para que la gente diga, Dios lo usó. Por eso vemos muchas veces, hemos visto predicadores predicando y el gran grito, pero allí no pasó nada, amado. El pueblo no salió ni redarguido, enojado sale el pueblo. Y esto que lo que pasa, Pablo no iba con el conocimiento que él tenía en cuanto a la ley, sino con el conocimiento del Espíritu Santo. Amén, Porque le dijo, cuando Dios lo llamó, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo. Y desde entonces él dejó de ser Saulo, fue Pablo. Amén, Desde entonces, amado hermano, ya es otra persona. Hoy en día muchos predicadores, y yo digo, ¿por qué caen en esto? Yo pienso errores. Muchas veces yo he visto predicadores predicando en los altares, defendiendo pastores, amado hermano. Si el pastor ya tiene un mal testimonio, es él que tiene que arreglarlo. Pero a veces se predica y por la palabra yo puedo predicar. Hay que respetar los pastores, hay que respetar los diáconos, pero ¿qué respeto tienen ellos a Dios? ¿Por qué el pueblo no los respeta? Amén, aleluya, gloria a Dios. Primero, amado hermano, dice la Biblia que el pueblo de Israel arreglaba el altar, hacían sacrificios por ellos y después por el pueblo. Entonces, si el altar no se arregla, amado hermano, difícilmente se va a poder arreglar el pueblo. Y esto es lo que está pasando. Entonces, mucho conocimiento nos ha llevado a creer que porque yo expongo la palabra o porque tal vez tengo un cargo, todo el pueblo se debe de hasta arrodillar. Y en esto no es así, amado hermano. En esto no es así. Puede ser anciano, diácono, lo que sea, pero tiene que ser el más humilde. Aleluya. Y hoy lo que está pasando que como muchos tienen papeles de instituto, tienen papeles de que han ido a las universidades bíblicas, doctorados en esto y tienen gran conocimiento. Alabado Dios. Y es bueno el conocimiento para que no caigas en doctrinas erróneas. Amén. Es bueno el conocimiento. Si un cristiano no tiene conocimiento, fácilmente es arrastrado por el enemigo. No sé si ustedes han visto un tal toro, es un loco, le digo yo, un sacerdote, dice que él es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Qué arrogante, qué falta de entendimiento. Dice la Biblia en cuanto a Melquisedec que Dios lo hizo sacerdote en semejanza de Cristo. Cuando Cristo viene, le dice, tú eres sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec y permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué le dice? Porque Melquisedec era una persona, dice la Biblia, que no tenía genealogía, ni era alguien sin principio de vida y sin fin de días. No se le conocía su descendencia, de dónde venía y para dónde a dónde quedó. Entonces, en semejanza de Dios, se le tomó como sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. En semejanza, sacerdote en semejanza de Cristo. Cristo, nosotros conocemos que fue engendrado y nació y murió, pero Él es de la iglesia, y por eso es el conocimiento. Pero ya el discernimiento viene a ser algo diferente, como les contaba, la experiencia. Entonces, yo entiendo, amado hermano, de que el conocimiento y el discernimiento tienen que ir acompañados. Amén. Tienen que ir de la mano. Si la iglesia tiene conocimiento y no tiene discernimiento, el diablo va a estar metido. El diablo va a estar metido. De repente aparecen dando profecías, tú esto y el hermanito está mal. No hay conocimiento, no hay discernimiento, porque el Espíritu Santo no se va a equivocar. Amén. No se va a equivocar de ninguna manera. Amén. Dos tipos de cristianos, amado hermano, antes Saulo y después Pablo, con el conocimiento que Dios le había dado.
Y él dice, esto dice, yo no lo aprendí de hombre, sino de Dios. Quería llevarlos a, bueno, Alabado quería Dios. leer nuevamente este versículo. Ya lo leímos. Si hablamos, sin embargo, hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Y nosotros podemos ir a un lugar que nos enseñen, y esa va a ser sabiduría y entendimiento y conocimiento de hombre. Pero Santiago, amado hermano, relata esto. Santiago, no sé si estoy bien, Santiago capítulo 2, capítulo 3, perdón. Quiero llevarlos en esta cita bíblica. Tiene su tema la sabiduría de lo alto. Dice Santiago en el 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La buena conducta, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo una vez escuché a un predicador y decía de esta manera, habla de las obras. Decía este predicador, yo he hecho esto, y he hecho esto, yo he hecho esto, he hecho esto, y sacaba un montón de cosas. Tomando base bíblica, por ejemplo, de los que en el Apocalipsis se ven delante del trono y dice, y serán juzgados según sean sus obras. Es un término plural. Pero ese mismo contexto, en lo que dice, serán recompensados según sea su obra, es un término singular. Pero este predicador terminaba diciendo, yo hasta regalé un carro. Estaba mostrando sus obras, ¿va? Pero al mismo tiempo decía, ¿y usted cuáles son sus obras? Y usted, mire, son incoherencias a veces. Le quería decir, yo he hecho mis obras, ¿y usted cuáles son sus obras? Y Pablo dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Y el que no tiene conocimiento cae en una tambaleadera, porque al mismo tiempo se contradice. Entonces dice, no es por obra para que nadie se gloríe, pero allá está diciendo que serán recompensados según sean sus obras. Hay un término plural, y aparte de eso hay un término singular cuando dice su obra. Y es que está la obra del diablo. Jesucristo dijo, yo he venido a hacer la obra de Dios. Está la obra de Cristo y la obra del diablo, según sea su obra. No es por lo que hacemos. Pero en cuanto a la ley, la Biblia dice las obras de la ley. Entonces, para entender los términos de las obras, tenés que leer a qué se refiere. Y a veces tenemos que nosotros ir, por ejemplo, en los tiempos. La Biblia habla de los tiempos de las edades, y están las dispensaciones, y a qué dispensación se refiere, y esto, y empiezas a indagar. Si el pueblo no tiene conocimiento, fácilmente, y dice, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Si al mismo tiempo dice, la Biblia no se contradice. Dios no te va a confundir de esta manera. Entonces, si no entiendes, tú dices, oh, yo tengo obras, y la iglesia cree que es por obras porque así le predican. De repente le están predicando que no es por obra para que nadie se gloríe, y entonces caemos en una confusión cuando el conocimiento no está. Entonces, pero siguiendo, dice en el mismo versículo, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Como humanos tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, pero sabiduría no de la de Dios. Porque
El que es mecánico tiene esa sabiduría de ser mecánico y entiende, pero yo veo un carro, no le entiendo nada. Yo si destrabo algo, creo que lo voy a hacer, lo voy a incendiar. Pero dice, el 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso es lo que está pasando, amado hermano, cuando un predicador cae en esto, que no, tal vez tiene conocimiento, pero hay celos, contienda, contención, hay perturbación y toda obra perversa. Dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es principalmente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice Pablo que Bernabé también caía en la hipocresía de Pedro, porque él también se hacía al lado de los gentiles, y cuando venían los de Jacobo se hacía al lado de los de judaizantes. Y en esta hipocresía y en esta mentira también caían aquellos. Y eso está pasando, amado hermano, porque en las congregaciones muchas veces nos hacemos a un lado por algo, por un privilegio, por un cargo, por algo, y dice que somos sana doctrina y nos hacemos al otro lado. Hipócritamente, si decimos que somos sana doctrina, vamos a denunciar todo lo que va en contra de la sana doctrina. Amén, aleluya. No porque sea este familiar mío o este amigo mío, vamos a hacer pasar esto. Amén, aleluya. No, y en esa hipocresía han caído muchos pastores, muchos evangelistas, muchos predicadores y se han torcido. Amén, aleluya. Y entonces unos, por miedo a qué van a decir, a qué va a decir el pastor, no se atreven a decirle lo que está haciendo mal a los pastores. Alabado Cristo. La corrupción no empieza del pueblo, empieza de arriba, de los altares, de los primeros, de los que ministran. Amén, aleluya. Y allí empieza la corrupción. Dice la palabra que cuando David fue a pelear contra aquel gigante, David no peleó primero con aquellos, ¿cómo se llaman estos? Los filisteos. No peleó primero con aquel filisteo, los filisteos, los que no era el gigante. Primero se bajó al gigante. Le quitó la cabeza y cuando lo exhibió, aquellos filisteos enanitos, miren, vámonos. Sabían que habían perdido, porque nosotros no podemos orar y podemos decir a los demonios, fuera, fuera. Pero la Biblia nos enseña de que hay que primero atar el príncipe, hay que sacarlo fuera el príncipe. Podemos predicar y podemos exhortar y podemos hacer cualquier cosa, pero si no arreglamos nosotros primero nuestra vida, el pueblo está viendo el mal proceder. Aleluya. Entonces, dice la palabra que David, si David hubiera peleado primero con los filisteos, que eran de su estatura, los normales, no tenía valor. Pero cuando vieron que cayó el filisteo, el más grandote, el que se oponía a todo, el que asediaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se tiró en contra de ellos en todo, y ellos huyeron. Lo mismo pasa, el enemigo, amado hermano, primero se destruye la cabeza, el principado, y después todos los demonitos, todas aquellas cositas, aquellos chismeríos que mete el diablo, aquellas disensiones, aquellas cositas ahí de cositas que a uno se le pueden meter, amado hermano, esos van a salir, porque ya no va a estar el hombre fuerte adentro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, amado hermano? Que muchas veces no es el pueblo el que está empleitado, sino los pastores, los de arriba. Y eso es lo que están enseñando al pueblo. Entonces, ¿cómo va a ser, amado hermano, que en una congregación el pastor va a predicar en contra de los chismosos y si él es el primero? ¡Aleluya! Positivo. No se puede. No se va a arreglar el pueblo. Y esto es lo que está pasando. Cualquiera puede pensar de que es como una que estoy en contra de ellos. No, también son sana doctrina. Yo no estoy en contra de los pastores de Dios, pero sí de los corruptos.
Aleluya. Porque Gloria a Dios. se mete la corrupción dentro de las iglesias y asolapadamente, con estratagemas y con filosofía, manipulan y chantajean al pueblo, amado hermano. Alabado Dios. Gloria a Con- Dios. con- es bien difícil describir cuando que con la Biblia cómo manipulan al pueblo, cómo chantajean al pueblo. Y como el pueblo no tiene conocimiento, dice amén. Alabado Cristo. Amén, dice. Entonces es necesario el conocimiento, pero también el discernimiento. Y eso, hay dos tipos de cristianos. Uno tiene conocimiento y el otro tiene discernimiento. Pero si a mí me falta discernimiento y a aquel le falta y aquel tiene el discernimiento y yo tengo conocimiento, hacemos un complemento si nos unimos. Amén. Aleluya. Pero si estamos divididos, el enemigo se va a meter. Gloria a Dios, así es, amén. Bendito Cristo. Entonces por eso dice la Biblia que todos los dones son para la iglesia, para amonestación del pueblo. Todos hacemos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Aleluya. Tal vez uno tenga discernimiento, otro tenga conocimiento, otro tenga don de lengua, de profecía, palabra de ciencia. Y si todos lo unimos, nosotros vamos a ser una iglesia bendecida. Amén. Y Aleluya. es a lo que nos estamos acercando y es a lo que nosotros vamos ahora en día. Yo he visto, amado hermano, no sé, los que empezaron en el ministerio, cuando empezamos en la casa, los cultos eran como bien libertados. Recién venimos aquí como que hubo algo así, un bajón. Y yo recuerdo que el primer retiro, el primer ayuno de congregacional que hicimos, eso se rompió. Y después hemos venido en victoria y hemos visto las cosas que Dios está haciendo en la iglesia. El crecimiento espiritual. Hemos visto, amado hermano, quizás pueda decir yo no estoy viendo nada. Pero prepárese porque dentro de un tiempo usted va a empezar a ver y usted tiene que empezar a tomar lo que Dios le ha dicho que va a hacer. Amén. Aleluya. Quizás yo no quiera dejar mi trabajo. Quizás usted no quiera dejar su trabajo. Quizás, pero si Dios lo llama al ministerio misionero, ¿qué va a hacer? Se lo va a quitar Dios. Le va a quitar el trabajo, le va a quitar todo, le va a quitar. A veces nosotros confiamos en los bienes. Dice la Biblia que Job hacía sacrificio por sus hijos todos los días por si habían fallado a Dios. Entonces, pero lo primero que le quitó el enemigo fue su ganado, fue sus camellos, sus ovejas, todo esto le quitó. Eso fue lo primerito que le quitó. Luego después sus hijos. Cuando le quitó todo esto ya no tenía para hacer sacrificios por sus hijos. Ya no tenía para hacer sacrificios por él ni por él mismo. Entonces dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Aleluya. Porque antes él decía, yo hago sacrificio y me consagro para Dios, pero de repente todo eso que en él tenía, ya no lo tenía, entonces aprendió a depender de Dios. Entonces fue cuando él dijo, ¿y aquí para dónde? Ya en el polvo tirado. Y dijo, y yo decía él, yo sé que mi Redentor vive, decía, y aún del polvo se levantará. Amén. Y aunque ya deshecha está mi piel, decía, estaba deshaciéndose, en mi carne he de ver a Dios. Dios le quitó todo, pero cuando él exclama hace esta exclamación de oídas te había oído, él prácticamente tenía todo, si hacía sacrificios todos los días por sus hijos, por él, pero cuando Dios le quitó todo, cuando a nosotros se nos quita todo, ya no tenemos los amigos, ya no tenemos aquellas personas que nos dicen que nos aprecian, nuestros padres no están. No es que quizás te abandonen, sino es Dios te pone en una condición y en una posición que ya no ves a nadie. Pides ayuda y llamas y ya no hay nadie. Entonces ¿qué? Es cuando el hombre empieza a ver allá arriba y empieza a depender de Dios. Dos tipos de cristianos, amado hermano. Quiero llevarlos a Lucas. Va a ser la última cita bíblica. Lucas capítulo 23 39 hasta 43 lo vamos a leer. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres del Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condición? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí vemos dos personas que están crucificados juntamente con Cristo. Hay dos tipos de cristianos, amado hermano, que sí están crucificados juntamente con Cristo, pero uno está llevando el peso del evangelio, pero hay unas cosas que no las ha crucificado. Entonces vemos uno aquí, el que ha crucificado todo. Pablo relata las pasiones de la carne y todo esto, los deseos de la carne. El que ha crucificado todo es humilde y es sencillo, reconoce sus errores y dice, acuérdate de mí, le dice uno, cuando vengas en tu reino. Mas el otro le injuriaba y le decía, si eres hijo de Dios. Vemos ya la forma de hablar, de expresarse, algo como importante, pues creidito, digamos, arrogante. Si eres hijo de Dios, le decía, sálvate a ti mismo y después me salvas a mí, sintiendo los mismos clavos, sintiendo el mismo dolor, y arrogante. Pero el otro se humilló. Hay dos tipos de cristianos, uno semejante a este que injuria a Cristo, y el otro semejante al otro que se humilla delante de Dios. Amén, así es, aleluya. Bendito Cristo. Tenía otra cita bíblica, solo se la voy a leer. Mateo 24:40 y Mateo 25:10-13. Mateo 24:40 habla acerca de cuando uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 25:10-13 habla acerca de las 10 vírgenes, que 10 eran prudentes y 10 insensatas. Amén. Yo con esto, amado hermano, voy a terminar este consejo de la palabra. Y yo quisiera que nos uniéramos en oración y que pidamos a Dios que sea Él dirigiendo la iglesia, dirigiendo nuestras vidas, dándonos sabiduría, porque es algo importante que debe de tener la iglesia, amado hermano. Si alguien está enfermo, sabemos que el culto de mañana es por sanidad. Si alguien está enfermo y tiene fe que Dios lo puede sanar, pase al frente, usted créale a Dios. Usted créale a Dios. Le conté el testimonio y yo pensé que Dios no iba a hacer algo ese día. Uno a veces, tal vez, como yo dije, por si acaso. Tal vez si usted siente en su corazón y diga, si puedes sanarme, Jesús, aquí estoy. Y las vidas que nos están escuchando, si quiere unirse en esta pequeña oración, únase con nosotros. El culto del día de mañana es proclamado culto de sanidad y lo estamos creyendo. Amén. Con la ayuda de Dios, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria, amado hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Dios amado, por tu pueblo, Dios de los cielos. Gracias, Dios, porque has hablado a nuestra vida, Dios mío. Enséñanos cada día, Dios amado, a hablar, Dios mío, Padre, con sabiduría, con entendimiento de lo alto, Dios mío, de gloria, Padre. Gracias por tus hijos, Dios mío. Gracias, Padre amado, porque has hecho, Dios amado, santo, proezas, Dios mío. Gracias, Cristo de gloria, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Dios mío. No siendo merecedores, Dios amado, tú enviaste a tu Hijo, Dios mío, para todo aquel que en él crea, Dios mío, no se pierda, dice tu palabra, Dios mío, mas tenga vida eterna, Dios de los cielos. Cristo de gloria, tú enviaste a tu Hijo a condenar al mundo, Dios amado, sino para que el mundo sea salvo por ti, Dios mío. Todo aquel que reconozca, Dios amado, que tú eres el Hijo de Dios, tu palabra dice, Dios mío, que será tu Hijo, será llamado Hijo tuyo, Dios amado, y tu palabra dice, Dios mío, que tú, Dios amado, santo de gloria, que qué Padre, Dios mío, de gloria, Padre, si su Hijo le pidiera algo, Dios mío, no le dará, Dios mío, de gloria. Dios eterno, aquí está tu Hijo, Dios mío, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Dios mío, amado, santo, tú sabes la necesidad, Dios mío, tú sabes, Dios mío, de gloria, Adoramos, Rey de gloria, Padre Santo, Señor. Clamamos en esta hora, Padre de los cielos, Dios mío de gloria. Mano poderosa la ponga sobre
Padre celestial, tú eres grande, Señor. Oh, bendito Dios de los cielos, Padre amado, te aceptamos, Señor amado. Esa vida, Dios mío amado, Santo, Dios, te ha pedido bendición, Dios mío amado. Este remanente de Jehová de gloria, Padre eterno. Podemos adorar en estos momentos, Dios mío. Oh Dios mío, clamamos, bendito Dios. Oh Padre eterno, mira nuestro servicio de sanidad y de milagros. Mira este servicio, Dios de los cielos, Padre eterno. El día de mañana, Padre de gloria, Dios de poder. Dios mío, clamamos, Padre de los cielos. Espíritu Santo de Dios, toma control de los enfermos, Señor amado. Toma control de los enfermos, oh Dios. Perdonado, Dios mío amado, porque tu palabra, Dios mío amado, Nos adoramos, Padre Santo, Dios mío de la gloria. Tú eres grande, Cristo de gloria, Padre eterno. Queremos estar sanando toda dolencia, Dios mío. Que sea un culto donde la vida pueda testificar, oh Dios. Donde la vida pueda servir, Dios mío, esa sanidad en su cuerpo, Dios mío. Donde toda enfermedad en el nombre de Jesús. Oh Padre de los cielos, clamamos, Señor, para que venga su Espíritu, Rey de gloria. Su Espíritu, bendito Dios de los cielos. Donde los que vienen debilitados, Señor amado, recibirán nueva fuerza. Donde el que venga atado, Dios mío, será libre en el nombre de Jesús. Padre de los cielos, por eso que en esta hora, bendito Dios, Padre, si a alguno le falta fe, Dios mío amado, pone fe, Dios mío. y nosotros Si a alguno, Dios mío amado, Remesoto, pero Magenta, la Masaya, Jehová de los cielos, Padre amado, Espíritu Santo, enamóranos de tu presencia, que tu Espíritu haga levantar cada día, Dios, por las noches, que Dios tu mío amado, Espíritu Santo de nos gloria. toque, nos Oh Dios mío inquiete, amado, bendito enseña mi Dios. conciencia, Dios mío amado. Abre Cristo de gloria, nuestros Padre ojos, de Dios los mío, cielos, para Dios el mío mundo amado. espiritual. Sabemos, Dios mío amado, que para ti no hay límites, Dios mío. Para ti, Dios amado, Santo de gloria, Padre es eterno, Dios mío. Por los siglos de los siglos, Dios mío amado, tú conoces, Dios mío. ¿A dónde está ese dolor, Dios mío amado? ¿A dónde está esa dificultad, Dios mío amado? ¿A dónde está ese problema, Dios mío? Dios santo de gloria, Dios mío, mira tu pueblo en esta noche, Dios mío de gloria. Que tu poder puedas, Dios mío amado, santo de gloria, germinar, Dios mío. Que tu gloria, Dios mío amado, pueda tocar cada vida, Dios mío amado. Cristo de los cielos, Dios mío amado, sea de vida, Dios mío amado. Cristo de gloria que no ha sentido, Padre amado, santo de gloria, toque de tu presencia, Dios mío. Administralo, Dios mío, amado, santo de gloria, Dios mío. Administralo, Dios mío, santo de poder, Dios mío. Porque solo es tu presencia, Dios mío amado, que nos hace, Dios mío, vivir confiados, Dios mío amado, santo, el que nos da seguridad, Dios mío, el que nos da valor, Dios mío amado, santo de gloria, Dios mío. Oh Dios mío amado, quizás, Dios mío amado, hay una vida, Dios mío, que piensa que ya nadie nos quiere, Dios mío amado. Esa vida, Dios mío, de gloria, Padre, que se quiere, Dios mío, suicidar, Dios mío. Cristo de gloria, Padre amado, tú pones valor, Dios mío. Tú pones, Dios mío amado, santo de gloria, Dios mío. Dios mío, bendito Dios de los cielos. Mira esas vidas que no se pueden levantar, oh Dios. Mira esas vidas que el enemigo, Dios mío, se mantiene, Padre eterno, y trata de mantenerlos ahí oprimidos, cautivos, sin que se levanten, sin que busquen su rostro, Dios mío. Padre de los cielos, bendito Dios. Venimos clamando, bendito Dios, para que sean abiertas esas cárceles espirituales, para que haya avanza la maqueta, la Masaya. Tú pelearás por tu pueblo, Dios mío, pero tú pelearás por los tuyos, Dios mío. Pero tú levantarás bandera, Dios mío, amado santo. En el nombre poderoso de Jesús, Oh bendito Dios de Dios. gloria, Padre, pedimos por cada niño en este lugar, Dios mío, por los padres, Dios mío, amado Cristo Santo. Oh Dios mío, por los jóvenes, Dios mío, de gloria, Padre. Que sea usted, Dios mío, cubriéndolos con tu sangre, Dios mío. No permita que el enemigo, Dios amado, santo de gloria, haga, Dios mío, estrago en nuestra vida, Dios mío. Apártalo, Dios mío, amado, de toda mentira del diablo, Dios mío. Apártalo, Dios mío, amado, de toda acechanza del enemigo, Dios mío. Pone tu ángel, Dios mío, amado, pone vallado, Dios mío, amado, en medio nuestro, Dios mío, amado, Cristo de gloria, en medio de tu pueblo, de cada uno, Dios mío, de aquellas vidas, Dios mío, que nos han estado escuchando, Dios mío, amado.
Padre eterno. Cristo Santo de los cielos, Padre eterno, glorificamos tu nombre, Dios mío, exaltamos tu nombre, Dios mío. Oh Dios Santo de gloria, Padre amado, empieza, Dios mío amado, a obrar, Dios mío amado, pone fe en esa vida, Dios mío, pone fe y seguridad en esa vida, Dios mío amado, que crea, Dios mío, Padre amado. Tu palabra dice, Dios mío amado, que para el que cree todo es posible, Dios mío. Para el que cree, Dios mío amado, todo es posible, Dios mío. Restaurado, Dios mío. Para que Santo de gloria, esa vida que está pidiendo por sanidad, Dios mío amado. Ha pedido bendición por sanidad, Dios mío, Santo de gloria, Dios mío. Oh Dios mío amado, te está creyendo, Dios mío, de gloria, Padre. Te está creyendo, Dios mío amado, que tú vas a obrar, Dios mío. Pone su mano ahí, Dios mío amado. Clamo por restauración para ese matrimonio, Dios, en el nombre de Pone su Jesús. mano en su corazón, Dios mío amado. Pone su mano en su vientre, Dios mío amado. Pone su mano, Dios mío amado, Santo de gloria, en esa espalda, Dios mío. Cristo de gloria, Padre amado, en esos bronquios, Dios mío amado. En esos pulmones, Dios mío, Santo de gloria, Padre. En esos riñones, Dios mío, Santo de gloria, Padre amado. Tú eres el doctor de doctores, Dios mío amado, Santo. El que conoces el cuerpo, Dios mío amado, Santo de gloria, de cada uno, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Manda Jehová los cielos, obra grandemente, Señor. Mira esas vidas que se extraviaron del camino, esas vidas que se extraviaron de la verdad, Dios. Esas vidas que huyeron del propósito, Dios mío. Esas vidas que abandonaron todo, Dios de gloria, Padre. En el nombre de Jesús declaramos restauración. En el nombre de Jesús declaramos restauración. Alfarero, restaura esas vasijas que se quebraron. Alfarero, restaura esos matrimonios, Dios mío amado, que aparentemente están destruidos, Dios. Alfarero amado, restaura. Restáurala, Dios mío amado, restáurala, Dios mío. Dios de los cielos, Padre de la gloria. Restaura su vida, Dios mío. Aquellas vidas, Dios mío, que se han apartado por diferentes circunstancias, Dios mío. Moldéalos cada día, enséñale, Dios mío amado. Dios de los cielos, Padre Santo. Santo de gloria, Padre eterno, Dios mío, solo tú, Dios mío amado, Santo de gloria, tu gloria, Dios mío amado, sobre cada vida, Dios mío, tu poder, Dios mío amado, sobre cada uno, Dios mío amado, yo creo, Dios mío, que tú estás En medio obrando, de Dios toda mío, Santo circunstancia de los cielos, declaramos Dios mío. restauración, Yo creo Dios que mío. tú vienes sanando, Restauración, Dios mío, Padre amado. de los Yo cielos. creo, Dios mío amado, Santo de Restauración, Dios gloria, mío Padre, amado, que contra tú todo sanas, Dios mío amado. propósito. Oh, Dios Contra mío todo amado, esa cáncer vida, Dios declaramos mío. sanidad. Contra todo cáncer venimos declarando sanidad, oh Dios. Oh Dios mío amado, bendito Dios. Oh Dios de gloria, Padre amado. Contra todo problema en los riñones, Señor amado. Contra todo problema ahí, Señor amado, de la presión alta, presión baja, hipertensión, Dios mío, contra todo colesterol alto. Oh Dios mío, venimos declarando sanidad, Señor. Sanidad, Dios mío amado, en contra de toda diabetes, Padre. Venimos declarando, Señor amado, todo problema ahí, Señor amado. Todos problemas cardíacos, Dios mío amado. Todos problemas respiratorios, Señor amado. Venimos declarando en el nombre poderoso de Jesús. Sanidad, Dios mío, de gloria. Declaramos sanidad, Dios mío, eterno. Los enfermos, Dios mío, amado, testificarán, oh Dios. Testificarán que hay un Dios fiel y verdadero, que es capaz de sanar toda dolencia, que es capaz de sanar toda enfermedad. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo hemos pedido, Dios mío amado. En tu nombre, Dios mío, Poderoso santo, Cristo te del lo cielo, hemos Padre pedido, Dios eterno, mío. Dios mío. Oh Cristo Santo de gloria, Dios mío, Y es que toda la honra, clamamos, Dios Señor de eterno, gloria, Dios Padre mío, Santo, a ti, clamamos, Dios mío amado. Pobre Padre de los cielos, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, toque ahí, Señor amado, donde no podemos llegar, Dios mío. Toque ahí donde no podemos estar, oh Dios, pero que su presencia venga ministrando, bendito Dios, que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor amado, ahí hasta esos hogares, ahí hasta donde están en esos vehículos, Señor, ahí hasta donde están en esa camilla de hospital, Dios mío, ahí donde estén, Señor amado, que ahí la vida sea tocada, que ahí la vida sea restaurada, Dios mío, en el nombre de Jesús. Es tiempo, bendito Dios, que tu mano gloriosa se mueve en medio de su pueblo.
Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Oh Señor amado, una iglesia, Dios mío amado, llena de señales. Una iglesia llena, Dios mío amado, bendito Dios, donde tu mano poderosa se ha de mover con gloria, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Cristo de los cielos, bendito Dios. Toda la gloria, Dios mío amado, sea para ti, mi Rey. Toda la gloria sea para ti, Rey del cielo. Gracias, Dios de la gloria, Padre eterno, bendito Dios. Gracias, Cristo de gloria, Padre. Digno y santo eres, Señor. Te adoramos, Señor amado, aleluya. Cristo de los cielos, Dios mío, toda honra, Dios Bendito amado, Cristo de los cielos, gracias. Dios les bendiga así a cada uno. Amén. Que sea Dios pues llevándolos en paz. Amén. Y así pues pueda.